Maitei temimboecuera por No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profesora María Liliana, tu docente de Ciencias Sociales, y hoy trabajaremos con la disciplina Historia y Geografía. El tema a desarrollar el día de hoy es América a partir del 1900 hasta la actualidad. Para comprender, vamos a desarrollar los siguientes temas. El totalitarismo, las características del mismo y también las corrientes totalitarias en Europa durante el siglo XX. ¿Cuáles son los propósitos de la clase del día de hoy? Emitir opinión crítica ante ideologías. Distinguir las corrientes ideológicas totalitarias y su enunciado doctrinario. Y como último, determinar las principales características de las corrientes ideológicas totalitarias del siglo XX. Para ellos, recurriremos a la situación problemática del día de hoy. ¿Vieron el video que mostró la profe? Sí, muy triste ver a una persona privada de su libertad. Es por ello que debemos respetar las leyes. Sí, pero había un tiempo que no era por ello por lo que se le privaba la libertad a una persona. Asimismo, como dijo la profe hoy en la clase, trabajaremos con el primer tema del día de hoy. Podemos decir que el totalitarismo es una ideología, movimiento o régimen político no democrático en la que la vida cotidiana de sus ciudadanos es totalmente controlada por el poder todopoderoso del Estado y la libertad de las personas está gravemente restringida. Se entiende por totalitarismo a la intervención del Estado en todas las actividades, tanto privadas como públicas, de las personas. Es una intromisión detallada, minuciosa en la intimidad del hombre. Vamos al tema 2, las características del totalitarismo. Podemos decir que en ella solo prima un único partido, ese partido absorbente y jerarquizado. Otra de las características del totalitarismo es la tendencia a idolatrar al gobierno. Se expresa con un exceso de publicidad por medios de grandes carteles, estatuas y el culto al líder. Otra característica es la austeridad de libertades, desde la conciencia de las personas hasta el control de tipo académico, religioso y sindical. Es por ello que no se permitían ningún movimiento ni asociaciones de personas en aquella época. Otra característica es el régimen de persecución policial. Utilizaban un sistema represivo de terror político, campos de concentración y se controlaba a la población por medio de la delación. Entramos al tema número 3 de la clase del día de hoy, sobre las corrientes totalitarias. Hablemos del fascismo, que se trató de un movimiento político, social e ideológico surgido en Italia a mano de Benito Mussolini, su líder, y que tomó el poder en el año 1922, luego de su marcha en Roma. ¿Cuáles fueron las características del fascismo? Se eliminaron todos los partidos políticos
excepto el fascista, como habíamos dicho, una característica del totalitarismo. Se abolieron los sindicatos y se prohibieron las huelgas. Siguiendo con sus características, podemos decir que el Estado controlaba los medios de comunicación, los cargos públicos y la justicia. Es decir, el Estado era el todopoderoso. El Estado dirigía la economía y programaba la educación, todos tendientes a seguir esa ideología. Vamos a la siguiente corriente totalitarista, el comunismo. Era una ideología social caracterizada por el control y planificación de la vida comunitaria, fundada por los pensadores alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, instaurada en Rusia luego de la revolución de bolchevique. ¿Cuáles eran las características del comunismo? La abolición de la propiedad privada y la realización de una planificación centralizada de la producción y distribución y consumo de los productos dentro de ese país. Otra característica preponderante del comunismo era que el Estado creaba sin clases sociales. No había clases sociales en aquella época. La nacionalización de las empresas también y la primacía de un interés social, cultural y educativo de toda la comunidad. Vamos a hablar de la siguiente corriente totalitaria, el franquismo. Fue una facción de la derecha española liderada por el general Francisco Franco, luego de la Guerra Civil de 1936 a 1939. Podemos decir que el bando de la derecha española, liderada por este señor, el general Francisco Franco, termina derrocando a la coalición de izquierda, implantando una dictadura militar nacionalista. Podemos mencionar que el franquismo impuso una férrea dictadura militar de 36 años, desde 1939 a 1975, muy parecida a nuestra dictadura aquí en Paraguay. Y llegamos a la evaluación de la clase del día de hoy. Veamos qué nos sugiere. Completar los espacios en blanco con las características de los regímenes totalitarios. Vamos a la primera opción. ¿Es una ideología, movimiento y régimen político? No. ¿De qué tipo era? Muy bien. De tipo no democrático. Recuerden que se restringían las libertades de los ciudadanos. Vamos al siguiente planteamiento. La vida cotidiana de sus ciudadanos es totalmente controlada. ¿Por quién estaba controlada? Muy bien, chicos, estaba controlada por el todopoderoso del Estado. Vamos a la siguiente. ¿Quién? Muy bien, la libertad. La libertad de las personas estaba gravemente restringida. Características plenamente de los regímenes totalitarios. Vamos a la siguiente actividad. Vamos a completar el esquema a partir de los representantes del totalitarismo. ¿Qué podemos decir? Uno fue Benito Mussolini. Excelente. El siguiente, Francisco Franco. Representantes férreos del totalitarismo. Siguiente actividad, completar el esquema con los aspectos negativos de los regímenes totalitarios. Podemos decir que no se respetaba la libertad de expresión, que había mucha tortura y que la prisión preventiva era sin el debido proceso. Así llegamos al resumen de la clase del día de hoy. Podemos decir que las ideologías
totalitarias resultaron en abusos a toda la población y como consecuencia de los descontentos de estos, la serie de revoluciones y manifestaciones, además de las torturas realizadas por el Estado contra los mismos. Podemos cerrar nuestra situación problemática del día de hoy. Nuestra historia está llena de cosas interesantes que debemos imitar si es bueno y no repetir si es malo. Ahora entendemos que los regímenes totalitarios causaron daños a las personas. Sí, hubo muchas injusticias. Y así llegamos a la conclusión de la clase de hoy con los regímenes totalitarios. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.